Y arrancamos con la recta final, ¿eh? De golpe vos decís, ¿sabes qué? Voy a renunciar, renuncio a mi trabajo argentino y empiezo a trabajar para el mundo. Esta es la historia que queremos compartirte. Pedro García renunció a Despegar para trabajar virtualmente desde la Argentina en Cook Unity, en los Estados Unidos. Después de 7 años trabajando en el área de Product Management de Despegar, renuncié para trabajar para el exterior. Cuando terminé la carrera de ingeniería, necesitaba algo más soft, algo que me aleje de los números. Y junto con mi viejo estudiamos profesional gastronómico, que era algo que nos unía, algo que estaba en la familia y algo que disfrutábamos mucho de realizar. Y justamente esta oportunidad para trabajar para Estados Unidos es para trabajar en Cook Unity, una compañía que acerca platos de muy alta calidad realizados por chefs reconocidos a través de un modelo de suscripción explorando este concepto de las Dark Kitchen. Más allá del beneficio económico que implica trabajar desde la Argentina para el exterior, mi decisión se fundamentó mucho en esto que me toca el corazón de trabajar con la cocina, con la comida. También el trabajar en el universo de Estados Unidos para un tecnológico es como para un futbolista jugar la Champions. Y por último, el desafío de poder desempeñarme en inglés es todo una meta personal. Por suerte, en el último año en Despegar trabajé en la división FinTech, que tiene base en Brasil y con equipos en Uruguay, lo que me dio alguna idea de lo que me puedo encontrar en este nuevo proyecto. Trabajar en portugués sin saber portugués es todo un desafío, pero más allá de la barrera idiomática, me resultaron mucho más complejos el conocer la cultura del otro lado, el conocer esas cuestiones implícitas que están en el lenguaje, que por ejemplo el concepto de jefe no es lo mismo para un brasileño que para un uruguayo o para un argentino. Para algunos el almuerzo es una cuestión religiosa y para otros si el líder dice que hay que juntarse, hay que juntarse. Entonces esas cuestiones culturales, esas cuestiones implícitas me fueron mucho más complejas que el poder dominar el idioma al 100%. Pero uno de los grandes desafíos con los que me encontré es el de poder liderar y coachar equipos. Es mucho más difícil en esta virtualidad de trabajar a la distancia el coachar gente, porque no tenés ese contacto estrecho del día a día y de estar en constante contacto, sino que las interacciones son mucho más calculadas, son a través de reuniones o solo a través de los resultados. Entonces el feedback constructivo que podés dar a tus equipos es un poco más complejo de construir. Pero por suerte, habiendo pasado un año, tengo estos aprendizajes conmigo y me puedo embarcar en este nuevo emprendimiento de Cook Unity con muchas más herramientas. Y tal vez vos te preguntás, ¿cómo vamos a cerrar hoy? Vamos a cerrar con lo que pasa en materia de marco laboral en la Argentina. Vamos a cerrar con un abogado que es el abogado referente dentro del derecho laboral en nuestro país, Julián de Diego. ¿Qué tal? José del Río te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Un gusto. Julián, ¿qué hay que esperar, por ejemplo, para un tema que a muchos directivos de recursos humanos les preocupa, que es el tema de la prohibición de despidos por un lado y la doble indemnización por otro? ¿Vos crees que eso va a continuar todo el año? Mira, ya está confirmado, aunque no está expresado en las normas, que la doble indemnización va a estar vigente hasta diciembre. Esto sí está en las normas legales. Y la prohibición de suspender o despedir por falta de disminución de trabajo o por fuerza mayor también se va a ir prorrogando en la medida que siga vigente los efectos de la pandemia en los niveles que está actualmente, que son niveles muy altos de contagio. Todavía no hay una generalización de la vacuna y el proceso de contagio sigue niveles muy altos. Entonces, eso sí, no están protegidos con el despido, con las indemnizaciones recargadas de la doble, ni están alcanzados por la prohibición los trabajadores que fueron contratados con posterioridad al 15 de diciembre del 2019. Por lo tanto, los trabajadores que tuvieron contratos nuevos pueden ser suspendidos, pueden ser despedidos
y no cobran la doble. Julián, ¿qué pasa con las paritarias? Digamos, había una referencia por parte de Guzmán de inflación en torno al 29%, luego Moyano alcanzó con un 50% de pedido de incremento. ¿Cuál crees que va a ser la referencia de este año? Mira, es muy difícil salir de la trampa del nivel de inflación del año. Trampa en la que estamos inmersos hace, no sé, por lo menos los últimos 15, 18 años. ¿En qué consiste esa trampa? En que aunque se hagan este tipo de restricciones, aunque el Poder Ejecutivo trate de colocar niveles de corrección más reducidos que la inflación proyectada, aunque el presupuesto nacional, como vos decías muy bien, José, dice 29%, lo cierto es que nadie va a perder poder adquisitivo del salario. Entonces, tendencia universal a mantener los ajustes a la larga o a la corta con la inflación. Para eso, la mayoría de los acuerdos que se firmaron tienen una cláusula de revisión que justamente estaba prevista para el mes de octubre o para el mes de noviembre. De modo tal que cuando al mes de octubre o de noviembre los acuerdos salariales que se firmaron por el 29, 30, 31% estén superados por la inflación, el correctivo va a ser lo que falte para completar la inflación. En ese escenario hay 3, 4 sindicatos que son más combativos y que pueden romper el frente. Uno, ya lo mencionaste, es el sindicato de camioneros que pidió el 52% de ajuste de junio de este año a junio del año que viene. El sindicato bancario, que ya está pidiendo el adelantamiento de los aumentos salariales que estaban pactados para el segundo semestre y que obviamente tiene cláusulas de revisión en dos meses, en el mes de agosto, septiembre y el mes de noviembre, y el sindicato aceitero y el sindicato petrolero, que tiene además remuneraciones altísimas vinculadas con la actividad y la explotación de petróleo y gas. Así que el frente sindical está roto y por lo tanto lo que se vaticina en lo inmediato es que vaya a haber muchos conflictos. Ya tenemos 2 conflictos muy importantes, el de la alimentación y el de la industria de la salud, que no se han resuelto, y los 2 conflictos, el de la alimentación, tienen que ver con la cúpula de la CGT, porque Héctor Daer es secretario general del Sindicato de Sanidad y Rodolfo Daer es el secretario general del Sindicato de Capital de la Alimentación. De modo tal que nos espera un segundo semestre sumamente agitado, porque las empresas se van a enfrentar con un escenario todavía muy restrictivo en materia de producción, de productividad y de rentabilidad, y los sindicatos no solo ya van a pretender estar en línea con la inflación, sino que van a querer ganarle a la inflación 2 o 3 puntos más, porque a todo esto que dijimos se agrega el factor electoral. Cuando te coloquemos encima de la mesa el factor electoral, en donde las encuestas están dando tan mal para el oficialismo, todo lo que signifique mejorar la situación económica, inclusive a costa de las pérdidas de las empresas, va a tener un componente importante para la elección, y es probable que el gobierno oficialmente impulse ese tipo de aumentos. Julián, hay una cuestión de fondo también que tiene que ver con algunas empresas que decidieron levantar amarras. Por ejemplo, el último de los casos importantes fue el de Falabella, que hasta liquidó el stock de los productos que tenían. ¿Esto es una tendencia? Vos que tenés el termómetro de la mayoría de las compañías del sector privado, ¿cómo se está produciendo y qué impacto tiene en el empleo? Mira, el empleo en la Argentina ya sufrió un daño irreparable que se registró con la pandemia, con la pérdida no menos de 1 millón a 1.200.000 puestos de trabajo que no se recuperaron. No importa cuáles son los índices del INDEC, no importa cuáles los niveles de recuperación de alguna de los sectores de la economía, esa cantidad de puestos de trabajo se perdieron en blanco y en negro, o sea, registrados y no registrados, y en la medida que la economía no tenga una reacción positiva general, no se van a recuperar. Ahora, en la Argentina tenemos 1/3 de la actividad económica en una situación grave.
un tercio de la situación económica sobreviviendo y un tercio de la actividad económica que le va bien. Es decir, si tomamos el agro, si tomamos los frigoríficos, salvo esta suspensión que hay de las exportaciones, si tomamos las economías regionales, la maquinaria para el campo, los fertilizantes, todo lo que está ligado a ese mundo, la actividad económica para ese sector es una actividad positiva, pero no genera nuevos empleos, sino que simplemente reactiva los que ya tenía. Julián, el sector del medio, que es el que está sobreviviendo, necesita de la ayuda del gobierno y esa ayuda en este momento se le está retaseando. El gobierno está pensando más en ayudar con los subsidios a los trabajadores, a los desocupados, a los planes sociales, que con los subsidios como por ejemplo el Repro 2, que se está distribuyendo pero con muchos retaseos hacia el sector empresario. Y el tercer grupo, que es el que está en muy mala situación, es el que está en este proceso de cierre, de venta, de mala venta. Hay muchísimas empresas que se están mal vendiendo en función de que no tienen ninguna posibilidad de soportar el nivel de gastos que tienen, no pueden pagar los sueldos de acuerdo a las imposiciones de los DNU del Poder Ejecutivo y finalmente lo que tratan de hacer es ver cuál es el mecanismo para salir con el menor daño posible. En un escenario así, vamos a tener un segundo semestre muy dramático, muy dramático. ¿Por qué? Porque el 60% de la economía va a estar en mala situación, el 30% que le va muy mal y el 30 o 35 que está en el medio que todavía no reacciona. Julián, así que el escenario económico a la altura de las elecciones va a ser muy malo. La situación de pandemia, hoy estuvimos revisando con gran parte de los directores de recursos humanos de la Argentina el esquema de trabajo, de teletrabajo y demás, y la regulación del teletrabajo, ¿cómo está incidiendo hoy en el mundo privado? Mira, esa es una pregunta muy importante y si me permitís, la voy a hacer un poquito más general. Hoy en el mundo, la fuente generadora de empleo más importante está ligado al impacto de las nuevas tecnologías, en donde el teletrabajo juega un papel fundamental. La India, que es un país que está pasando por una crisis sanitaria casi de proyecciones humanitarias o de requerimiento de ayuda humanitaria, tiene 300 millones de personas que están trabajando en teletrabajo. 300 millones de trabajadores en teletrabajo vendiéndole servicios al mundo. ¿Eso qué significa? Que estamos en un proceso, a propósito de la pandemia, que fue un acelerador, de algo así como de recreación holística de todo el mundo del trabajo. Para no usar una palabra holística que a veces confunde, de un proceso de recreación universal de cómo se va a trabajar. Yo acabo de cortar con la Academia de Periodismo respecto de los desafíos que significa, por ejemplo, para el periodismo el robot, que está reemplazando periodistas. Es decir, la robótica y la informática, a todo lo que es estándar en un periódico, está reemplazando personas físicas, personas humanas que antes hacían ese trabajo. Y esa información cada vez va a ocupar más espacio y va a quedar solamente el periodista de opinión. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos inteligencia artificial, que es el otro desafío. El paso que viene en esta reformulación de la recreación universal que hay de la tecnología es la inteligencia artificial, es decir, que haya máquinas que piensan y actúan igual que el ser humano. Y a eso estamos a un paso. Entonces, ¿qué va a pasar con el trabajo humano? Nosotros tenemos que orientar todos nuestros esfuerzos, y esta es la parte positiva del mensaje, a que la educación genere alfabetismo digital. Nosotros tenemos analfabetos digitales porque en la escuela primaria no se enseña cómo funciona el sistema informático en la Argentina. No tenemos abogados que van a ser analfabetos digitales cuando se reciban, porque en las materias que están cursando no están viendo que todo el proceso judicial se ha digitalizado. Hoy yo no contesto una demanda física, le mando la demanda por internet con firma digital registrada en el Colegio de Abogados.
el tribunal me contesta por internet, se sacan las sentencias y se distribuyen por internet, se traba un embargo por internet. Hay muy poquita presencialidad. Entonces, si todo el mundo se está transformando, nosotros tenemos que educar a nuestros futuros profesionales para eso. Julián, el presidente de Accenture nos decía, fíjate qué curiosidad, José, hay en este momento 150.000, escuchá, 150.000 puestos de trabajo que no se pueden cubrir en la Argentina porque no tenemos especialistas en digitalización. 150.000. O sea, números astronómicos. Y seguimos discutiendo si hay que estar presente o no estar presente en el colegio, cuando lo que tenemos que enseñarle a los chicos es cómo funciona la computadora. Tenemos que hacer alfabetos digitales, no solamente alfabetizar para enseñar a leer y escribir, sino que también alfabetizar para conocer la computadora, que está ligado a todas las cosas de la vida. Va a desaparecer la moneda física. Vas a pagar vos con tu billetera, con el celular. Vas a entrar al subte o al colectivo, al servicio público, con el celular pagando tu ticket. Vas a subir a un avión pagando el ticket con el celular. Tu pasaporte, tu carnet de conducir, tu documento de identidad va a estar en el celular. Es decir, todo va a ser tecnología. Para ese mundo de tecnología tenemos un desafío extraordinario. Si lo sabemos aprovechar, va a haber creación de empleo en la Argentina y va a haber muchas fuentes de trabajo que van a ser genuinas. Julián, un placer. Aparte, nos había quedado del año pasado que la tecnología no nos ayudaba. Hoy salió impecable, se te vio perfecto, se escuchó perfecto, así que un placer haber hablado contigo. Bueno, del mismo modo, José, muchas gracias por siempre tenerme en cuenta. Y bueno, los mejores deseos para todos. Yo creo que si nos sabemos aprovechar, segundo semestre del año va a ser fabuloso. Era Julián de Diego, con un esquema optimista. Cerró así el director del posgrado de Recursos Humanos hoy de la Universidad Católica Argentina. Y para el cierre nos han quedado muchos títulos del día de hoy. Recorrimos las mejores empresas para trabajar. Arrancamos con una nueva posición que hay dentro del mundo de las empresas que tiene que ver con la gestión del bienestar. Algo que por ahí a vos en pandemia o a mí en pandemia y a todos nosotros decís que bueno empezar a pensar en ese bienestar más allá de esta maldición que puede ser el COVID que atraviesa el mundo. Recorrimos el efecto virtualidad en las distintas empresas con una cuestión que llegó para quedarse y es que la capacidad de escucha hay que adaptarla. Hoy no basta con ser virtuales y no basta con esta intención que vos nos planteaste a través de nuestra encuesta, que querés volver a la oficina, al menos en la mitad del país que así lo definió, y por otro lado que querés volver de una manera distinta, que es con un esquema híbrido. Esa va a ser, de acuerdo a la mayoría de los directores de recursos humanos, la nueva normalidad. Vuelve el trabajo presencial, pero siempre con una conectividad desde tu casa. Después nos metimos en esa digitalización y cómo aceleró el talento puertas adentro y vimos historias, infinidad de historias de gente que cambió de trabajo, gente que decidió emigrar, gente que decidió inmigrar, entre comillas, dentro de su propio país y cambiar de la localidad en la que vivía. Vimos historias de resiliencia, con neuralgias, con situaciones de expatriados que sufrieron mucho esa expatriación, pero también dijeron que el talento venía por ahí. Y cerramos con el marco y nos quedamos con el título de Julián. El mundo va por la economía del conocimiento. La economía del conocimiento demanda trabajadores con cada vez más educación. Esa educación exige mayor redundancia en la presencialidad, en evitar que la pandemia te paralice ese mundo de la educación. Y hoy, en la Argentina, no en otro país, hay 150.000 puestos por cubrir dentro de esa economía del conocimiento. Si logramos cruzar la oferta con la demanda, ¿cuántos más serían felices en términos de trabajo digno, que es el que nos hace distintos? Gracias, hasta la próxima.